Nací en la casa grande, pero nunca me perteneció. Mientras mis medias hermanas dormían entre sábanas bordadas con sus nombres, a mí me dieron un colchón raído junto al cuarto de servicio. Decían que era por comodidad, que era para que no me sintiera fuera de lugar. Pero yo sabía la verdad. Me veían como un accidente, un error, una mancha en la reputación de mi padre. Él nunca pronunció la palabra hija cuando se refería a mí. Para todos era simplemente la hija de la empleada. Y como mi madre era la cocinera, bastó ese título para encasillarme en la misma categoría. A los 6 años ya sabía preparar café. A los 8 ya me mandaban a limpiar la sala. A los 10 me enseñaron a servir sin ser vista. Pero nadie me enseñó a olvidar que esa casa también era mi sangre. Mi madre me susurraba por las noches que yo era igual de valiosa que cualquiera de ellos. Pero era difícil creerlo cuando me gritaban por una taza mal colocada o cuando me hacían bajar la mirada si pasaba frente a sus invitados. Crecí escondida entre las paredes de una casa donde nací, pero donde siempre fui una intrusa. Yo era una sombra más en sus fiestas, una sombra con nombre propio, pero que a nadie le importaba recordar. Solo me llamaban cuando necesitaban algo, y nunca por mi nombre. Yo observaba todo. Cómo hablaban, cómo mentían, cómo reían sin alma. Sabía que un día esa hipocresía se iba a caer. Y cuando llegara el momento, yo no iba a gritar. No iba a llorar. Solo iba a estar ahí, lista. Porque desde pequeña entendí que la venganza no se cocina con odio, sino con paciencia. Y yo tenía de sobra. En la escuela me preguntaban por qué mi apellido no coincidía con el de la familia para la que vivía. Yo respondía con evasivas, como me enseñó mamá. Es complicado. Cosas de familia. No quiero hablar de eso. Pero por dentro, cada pregunta era una punzada. Mi padre pasaba por mí algunas veces, solo para aparentar que era generoso con los hijos de sus empleados, pero jamás me miró como parte suya. Jamás. Mientras él me compraba libros usados, a sus hijas les regalaba mochilas de diseñador e intercambios estudiantiles en Europa. Ellas crecieron siendo princesas, y yo, siendo su sombra útil, la que lavaba sus vestidos, la que les llevaba el desayuno a la cama cuando tenían cruda por sus fiestas de sábado, la que callaba cuando me robaban hasta el almuerzo que mi madre me preparaba con amor. Pero no todo era silencio. Dentro de mí, algo crecía. No era odio, era hambre. Hambre de ser vista. Hambre de que mi historia también importara. Y fue esa hambre la que me hizo estudiar en las madrugadas, después de limpiar la cocina, con libros prestados y café barato. Nadie notó mis calificaciones. Nadie celebró mis logros. Cuando gané el concurso de ciencias en secundaria, mi padre ni siquiera fue a la premiación, pero yo fui. Fui con mi uniforme planchado por mí misma, con mis zapatos desgastados pero con la frente en alto. Me aplaudieron extraños, y eso fue suficiente para no rendirme. Y mientras más me ignoraban, más fuerte me hacía, porque entendí que su indiferencia era su debilidad, y mi motivación. Si creían que me iban a destruir por no darme amor, no sabían lo que una mujer puede hacer con su propia ausencia. Yo no quería que me aceptaran. Quería superarlos. No para demostrarles nada, sino para que un día, cuando se dieran cuenta, ya fuera demasiado tarde. A los 17, ya tenía claro que mi vida no podía depender de los migajos emocionales que esa casa me daba. Comencé a trabajar los fines de semana en una cafetería cercana. Lavaba platos, barría, preparaba cafés. Me pagaban poco, pero cada moneda era mía. Mía. No venía de la caridad de mi padre, ni de las limosnas disimuladas de su esposa fingida. Con ese dinero compré un celular usado, luego una laptop vieja, y con eso me abrí camino en el mundo que ellos no querían que conociera. Descubrí cursos gratuitos, clases online, becas escondidas entre formularios que leía de madrugada. Cada clic era una declaración silenciosa. No soy lo que ustedes creen. Mientras sus hijas desperdiciaban tiempo en fiestas, yo aprendía programación,
economía y psicología emocional. Descubrí que el conocimiento es poder, y que el poder, cuando es silencioso, es aún más peligroso. En esa casa, seguían viéndome como la hija de la empleada, pero yo ya era otra por dentro. Y lo mejor de todo, nadie lo notaba. Aprendí a sonreír cuando era necesario, a bajar la mirada cuando convenía y a esperar. Porque, a veces, vengarse es no interrumpir al otro mientras cava su propia ruina. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Una noche, mientras servía a los invitados en una fiesta en el jardín, escuché sin querer que una de mis hermanas hablaba de mí. Dijo que yo tenía alma de sirvienta y que nunca sería nadie en la vida. Sonreí, no porque no doliera, dolía. Pero también me confirmó algo. Ellas seguían viendo una versión de mí que ya no existía. Y esa era mi mayor ventaja. Cuando cumplí 18, apliqué en secreto a una beca nacional. Ni siquiera se lo dije a mi mamá. Tenía miedo de ilusionarme. Pero más miedo me daba quedarme atrapada ahí, eternamente reducida a lo que ellos decidieron que era. Pasé semanas reuniendo documentos, grabando un video con mi celular prestado, escribiendo un ensayo que me arrancó el alma. Hablé de la invisibilidad, de cómo es crecer sintiéndote ajena en la casa donde naciste. Conté, sin dar nombres, lo que era servir el desayuno a tus hermanas, mientras tú no tenías ni silla en la mesa. Cuando terminé el ensayo, lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de dignidad. Por primera vez en mi vida, alguien iba a escuchar mi historia. Un mes después, llegó el correo. Me otorgaron la beca completa, universidad privada, tutorías personalizadas, apoyo para vivienda. Cuando le mostré la carta a mi mamá, rompió en llanto. Me abrazó con una mezcla de orgullo y dolor. Sabía lo que ese papel significaba, que me iba, que escapaba de esa prisión silenciosa donde habíamos vivido tantos años. Esa noche empecé a empacar. No llevaba muchas cosas, solo lo necesario. Pero dentro de mí cargaba algo más valioso que cualquier maleta: esperanza. Antes de irme, mi padre me llamó a su despacho. Era la primera vez que me dirigía la palabra directamente en mucho tiempo. Me miró fijo y dijo: «Sé que te vas. Buena suerte. Pero no esperes que te reconozca como parte de esta familia». Lo dijo sin odio, sin emoción, como quien informa que el clima cambiará mañana. Yo lo miré, y por primera vez no sentí dolor. Sentí libertad, porque su indiferencia ya no podía detenerme. Llegar a la universidad fue como respirar por primera vez sin miedo. Nadie sabía quién era mi padre. Nadie conocía mi apellido. O mejor dicho, la falta de él. Me presenté solo como Valeria. No más etiquetas, no más la hija de la empleada. Por fin, yo era solo yo. No fue fácil adaptarme. Mientras algunos venían de escuelas privadas, con mochilas caras y vidas acomodadas, yo cargaba un pasado que pesaba más que cualquier libro. Pero también traía algo que nadie más tenía: hambre de cambio. Mientras otros estudiaban para cumplir, yo estudiaba para sobrevivir. Cada clase era una batalla, cada entrega, una declaración de guerra silenciosa contra todo lo que habían dicho que yo no podía ser. Me ofrecí como asistente de investigación, limpié escritorios por las noches, vendí comida casera los fines de semana. Hacía todo para sostenerme sin depender de nadie. No quería que ni una sola moneda viniera de esa casa. Me esforcé tanto que, al final del primer año, fui reconocida como alumna destacada de toda la generación. Mi nombre apareció en la entrada del edificio principal, en una placa dorada que decía «Excelencia académica». Me quedé parada frente a esa placa por minutos. No era vanidad, era justicia. Durante toda mi infancia me hicieron creer que no valía nada. Y ahora mi nombre brillaba en una pared donde nunca esperaron verme. Una de mis exhermanas, por casualidad, también estudiaba ahí. Me vio un día en la cafetería sirviendo café.
Me miró con desprecio y soltó una risa burlona. Yo solo le sonreí y le dije, ¿quieres con azúcar o sin? Porque había algo que ella aún no entendía. Yo ya no era parte de su historia, pero ella seguía atrapada en la mía. Pasaron 2 años. Ya no era solo la becada silenciosa. Ahora era conferencista en eventos académicos, colaboradora en proyectos de impacto social y pasante en una consultora internacional. Mi vida avanzaba sin ellos, hasta que un día el pasado reapareció en un sobre cerrado. Era una invitación. Bodas de plata de mi padre y su verdadera familia. Firmada por él, me invitaban como una cortesía. Decían que sería bueno mostrar unión familiar ante los invitados importantes. Me reí, no con rencor, sino con ironía. Durante años fui invisible, y ahora querían exhibirme como trofeo de superación. No por amor, sino por conveniencia. Decidí ir, no para agradar, no para reconciliar. Fui porque quería que me vieran, que entendieran quién era ahora. Elegí cuidadosamente mi ropa. Un vestido sobrio, elegante, sin exceso. Llegué puntual. Entré sola. Todas las miradas se giraron, no porque me reconocieran, sino porque algo en mí los obligó a mirar. Mi madrastra fingió sorpresa. Mis hermanas bajaron la mirada. Y mi padre se quedó mudo. No sabía si me temía, si se arrepentía, o si simplemente no sabía cómo enfrentar a la mujer en que me había convertido. Durante el brindis, uno de los socios de mi padre se acercó. Me felicitó por una ponencia que había visto online. Dijo que su hija estudiaba en mi universidad y que me admiraba mucho. Mi padre escuchaba desde cerca. Su rostro estaba tenso. Yo solo sonreí, agradecí y seguí conversando. Porque en ese momento entendí algo poderoso. Ya no necesitaba venganza. Mi éxito era el castigo que ellos nunca imaginaron. Semanas después de aquella fiesta, recibí una llamada inesperada. Un abogado de confianza de la familia me citó. Al principio pensé que era un error, pero insistió. Hay algo que necesita saber, señorita Valeria. Fui al despacho con la misma actitud que había cultivado toda mi vida. Alerta, pero serena. Lo que escuché me dejó en silencio por largos segundos. Mi padre había hecho un testamento secreto. Años atrás, cuando enfermó levemente, firmó un documento donde reconocía que yo era su hija biológica y, por ley, tenía derecho a parte de su patrimonio. Nadie más lo sabía, ni su esposa, ni sus hijas. El abogado dijo que había esperado el momento correcto para revelarlo, y ese momento se acercaba. Mi padre tenía problemas financieros. Su empresa familiar estaba a punto de declararse en quiebra, y el único bien que aún tenía valor real era la vieja casa donde yo nací. Esa misma donde me obligaron a dormir junto a la cocina. Irónico, ¿no? La casa que me negó un cuarto propio. Ahora podría ser mía. No quise firmar nada todavía. Necesitaba pensar. Pero no por duda, por estrategia. Porque entendí que esa herencia era más que dinero o propiedad. Era la puerta final que me permitiría cerrar ese ciclo para siempre. Y no lo haría con gritos. Lo haría con elegancia, con frialdad, con la precisión de quien aprendió en silencio a planear cada movimiento. Esa noche, mientras observaba desde mi departamento los edificios de la ciudad, entendí que la vida tiene su propia forma de ajustar cuentas. A veces, lo que te arrebatan a la fuerza, te lo devuelve el destino con intereses. Yo no estaba buscando venganza, pero la justicia parecía estar buscándome a mí. El testamento salió a la luz un mes después, como un terremoto que nadie vio venir. Mi padre había sido hospitalizado por una complicación cardíaca, y el abogado, cumpliendo su deber, convocó a todos los herederos legítimos. La cita fue en la notaría. Estaban su esposa, sus 2 hijas y yo. Cuando entré, nadie me saludó, nadie me miró.
pero todos sabían por qué estaba ahí. El notario comenzó a leer en voz alta. La sala estaba tensa, fría, como un velorio sin flores. Y cuando mencionó mi nombre, como hija reconocida legalmente de don Ernesto Calderón, la explosión fue inmediata. Mi madrastra gritó que era una falsificación. Una de mis hermanas lloró. La otra me llamó oportunista. Yo no respondí. No hacía falta, porque las palabras del documento estaban firmadas y selladas por el propio hombre que toda su vida me negó. Ellos discutían, temblaban, gritaban, mientras yo me mantenía en silencio, con la espalda recta y la mirada fija. Me había preparado para ese momento durante años, no para humillarlos, sino para que entendieran que su desprecio no me borró, solo me fortaleció. Cuando el notario terminó, me miró como quien mira a alguien que sobrevivió al fuego. Me entregó una copia del testamento y dijo: legalmente, usted puede reclamar el inmueble principal, la casa donde usted vivió. La casa, esa misma, esa maldita y bendita casa. No dije nada en ese momento, pero por dentro lo sabía. El último capítulo estaba por escribirse, y esta vez sería con mi pluma. Fui sola, sin prensa, sin abogados, sin testigos, solo yo, y la llave que el notario me había entregado una semana antes. La casa estaba cerrada, silenciosa, como si supiera que quien regresaba ya no era la misma. Me detuve frente a la puerta principal, esa misma donde tantas veces esperé bajo la lluvia, cargando bolsas o mirando desde abajo cómo otros vivían en mi lugar. Metí la llave. Giró sin resistencia, como si, de algún modo, la casa siempre hubiera sabido que ese día llegaría. Al entrar, respiré hondo. El aire seguía oliendo a privilegio, a pasado estancado. Todo estaba tal como lo recordaba. Las cortinas gruesas, los retratos familiares que me excluían, los muebles impecables que nunca pude tocar. Caminé con paso firme por cada rincón. La sala donde limpiaba sin ser vista, el comedor donde nunca me ofrecieron una silla, las escaleras que tenía prohibido usar si había visitas, y finalmente, el cuarto principal, ese espacio sagrado de quienes me negaron. Me acerqué a la cama, saqué una hoja que llevaba conmigo y la dejé sobre las sábanas perfectas. Decía, simplemente, esta casa tiene nueva dueña, y ella no olvida. No me quedé mucho tiempo. No necesitaba dormir ahí para reclamar lo que era mío. Solo quería que, al volver, encontraran esa nota, que sintieran lo que se siente al no ser bienvenido en tu propio hogar. Salí sin hacer ruido, pero esta vez, el silencio era mío, y tenía más fuerza que todos sus gritos juntos. Días después de mi visita, la llamada llegó. Era mi madrastra. La misma que me miró como amenaza cuando apenas era una niña limpiando los pisos. Su tono era frío, disfrazado de cortesía. Me pidió una reunión para conversar. Dijo que la familia estaba dispuesta a negociar. Negociar. Esa palabra me hizo sonreír. Durante años, ni siquiera me daban los buenos días. Ahora querían hablar de condiciones. Acepté reunirme, pero puse yo el lugar, la hora y los términos. Porque cuando la historia cambia de manos, también cambian las reglas. Nos encontramos en una oficina neutral, acompañadas por abogados. Ya no había lágrimas ni gritos, solo silencios tensos y miradas que evitaban la mía. Expusieron sus propuestas. Querían recuperar la casa, a cambio de una compensación económica. Aseguraban que tenía más valor emocional para ellas. No lo negué. Seguro la tenía. Pero no era el tipo de valor que se mide con amor, sino con culpa. Les respondí con claridad. Esa casa no está a la venta, porque no se trata de paredes ni muebles, se trata de memoria, y la mía no está en oferta. Se fueron sin cerrar trato, y yo me quedé en paz, porque por primera vez no fui la que pedía algo, fui la que decidía, la que ponía precio, condiciones y límites. Y entendí que mi venganza no era hacerles daño, era mostrarles que nunca pudieron romperme.
Pasaron semanas sin noticias. La familia guardó silencio, quizás por estrategia o por vergüenza. Mientras tanto, yo seguía adelante. Convertí la casa en lo que nunca me permitieron soñar: un centro cultural para jóvenes sin recursos. Abrí las puertas a estudiantes, artistas, soñadores que, como yo, alguna vez fueron tratados como invisibles. Cada rincón se llenó de vida, de voces nuevas, de risas que no necesitaban permiso para existir. El comedor se volvió sala de lectura. La antigua habitación de servicio ahora albergaba un taller de escritura, y el despacho de mi padre lo cerré con llave. Porque hay cosas que es mejor dejar intactas, como recordatorio de lo que no debe repetirse. Una tarde, mientras organizábamos un evento de becas, llegó una de mis hermanas. No pidió permiso para entrar. Solo se paró frente a mí y dijo: ¿Por qué hiciste esto? La miré, respiré y le respondí: porque alguien tenía que romper la cadena. Yo fui criada como empleada, pero nací con la dignidad de una hija. Y ahora soy la dueña de todo lo que ustedes me negaron. No esperé respuesta. Me di la vuelta y seguí con mi trabajo. Porque cuando una historia termina, ya no se discute, se honra. Esa noche, al apagar las luces del viejo caserón, me vi reflejada en los ventanales. Ya no era la niña rota que esperaba reconocimiento. Era una mujer completa, resurgida, imparable. Y entendí que no necesitaba cerrar el ciclo con venganza, sino con justicia. Pasaron semanas sin noticias. La familia guardó silencio, quizás por estrategia o por vergüenza. Mientras tanto, yo seguía adelante. Convertí la casa en lo que nunca me permitieron soñar: un centro cultural para jóvenes sin recursos. Abrí las puertas a estudiantes, artistas, soñadores que, como yo, alguna vez fueron tratados como invisibles. Cada rincón se llenó de vida, de voces nuevas, de risas que no necesitaban permiso para existir. El comedor se volvió sala de lectura. La antigua habitación de servicio ahora albergaba un taller de escritura. Y el despacho de mi padre lo cerré con llave, porque hay cosas que es mejor dejar intactas, como recordatorio de lo que no debe repetirse. Una tarde, mientras organizábamos un evento de becas, llegó una de mis hermanas. No pidió permiso para entrar. Solo se paró frente a mí y dijo: ¿Por qué hiciste esto? La miré, respiré y le respondí: porque alguien tenía que romper la cadena. Yo fui criada como empleada, pero nací con la dignidad de una hija. Y ahora soy la dueña de todo lo que ustedes me negaron. No esperé respuesta. Me di la vuelta y seguí con mi trabajo. Porque cuando una historia termina, ya no se discute, se honra. Esa noche, al apagar las luces del viejo caserón, me vi reflejada en los ventanales. Ya no era la niña rota que esperaba reconocimiento. Era una mujer completa, resurgida, imparable. Y entendí que no necesitaba cerrar el ciclo con venganza, sino con justicia. El día que inauguramos oficialmente el centro, coloqué una placa en la entrada. No tenía mi nombre completo. No mencionaba a mi padre. Solo decía: para todos los que alguna vez fueron olvidados. Aquí empieza tu historia. Esa frase, corta pero precisa, contenía toda mi vida. No necesitaba venganza con escándalo, ni revanchas públicas. Mi mayor triunfo estaba ahí, en cada joven que cruzaba esa puerta con dignidad, en cada historia que ahora tendría un espacio para nacer sin miedo. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían quién había vencido. Esa noche, me senté en la escalera de la entrada, como tantas veces de niña, cuando ni siquiera me dejaban pasar. Pero ahora, todo era distinto. Las luces estaban encendidas por mí. Las voces, celebrando por mí. Y las paredes, por fin, me reconocían, no como una intrusa, no como una sirvienta, sino como la dueña legítima de un legado que me construí sola. Respiré profundo, miré al cielo, y en ese suspiro dejé ir todo: el rencor, la herida,
el silencio impuesto, porque entendí algo que cambió todo para siempre. Cuando una mujer se levanta del lugar donde fue humillada, ya nadie puede detenerla. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.